Muy buenas noches. Estamos una vez más reunidos acá, en mi living, buscando la manera de transmitir estos conocimientos, estas ideas que tenemos y por compartirlas con sus conocimientos a través de esta vía llamada Internet y redes sociales y Facebook. Así que me encuentro en un lado, a mi derecha, con don Rodrigo Fuenzalía, especialista en ufología, sociólogo, investigador de distintos temas de la conciencia. Y a mi lado izquierdo, con don Norberto Salinas, abogado, investigador en también temas de la conciencia y filósofo de las ciencias. Hay otros filósofos de las ciencias por ahí en los medios, pero este es el que nosotros más queremos. Ya, en este caso, ustedes van a ver que el panel es más cerrado y la imagen es más cerrada porque César Parra está enfermito en su casa, espero que nos esté viendo ahora, mínimo, está resfriado, así que no pudo acompañarnos hoy. Vamos a hablar hoy día de un tema sumamente interesante, por lo menos para nosotros. Es el tema de la proyección astral, viaje astral, desdoblamiento, cordón de plata, como usted quiera llamarle. Muchas interpretaciones que vamos a empezar a hablar de aquí en adelante, que tienen que ver con esta situación donde las personas, generalmente de noche, empiezan a sentir que salen de su cuerpo y empiezan a viajar a otros mundos. Algunos hablan de cuerpos astrales, otros hablan de fenómenos físicos, neurológicos, otros hablan de inclusive visitas a otras dimensiones, inclusive a otros planetas. Vamos a hablar de todo eso hoy. Así que ya estamos comenzando. Muchas gracias nuevamente por estar junto a nosotros. Ya hay 50 personas en este momento escuchándonos y espero que podamos compartir mucho. Al principio, como en todas las conversaciones, vamos a conversar un poquito entre nosotros y después vamos a tener un rato de interacción. Cada uno va a poner su punto de vista, ¿ya? Entonces, espero que nos vayan acompañando en este pequeño diálogo. ¿Están listos? Listo, pero estoy tratando, no me... Aquí. Aquí. Rodrigo está buscando adherir. Que yo necesito urgentemente... Aún no. Disculpen que los contertulios acá están intentando compartir ahí. Pues. Exactamente. Ahí, Sergio Chilling. Es importante ahí estamos. difundir. Estamos difundiendo a través de las redes sociales. César, si nos escucha, ayúdanos a difundir también. Gracias. Voy a empezar a leer algunos comentarios, si es que los hay. Muchos saludos. Carlos, Ketty, Panchi, Cristian. Aquí Sonia, Andrés, María Fernanda. No he alcanzado a leer todo, me cuesta leer a veces. América, gracias por tu abrazo. Giese Espinosa, saludos también. Cecilia, Gloria, Ocarín, Claudio, don Rodrigo Fuenzalía que está al lado. Cristian, Pabla, Silvana, Nivia. Vamos entonces. Vamos, démosle. Vamos. Entonces, más o menos esa era mi pequeña introducción al tema. Tenemos un fenómeno que llamamos viaje astral o proyección astral o desdoblamiento y me gustaría ver qué es lo que ustedes han podido investigar o conocer al respecto, o vivir también. Lo primero que yo creo que es importante señalar es algunas diferencias, que tú seguramente, Sergio, las conoces. Lo que es el viaje astral, la proyección astral y la visión remota. Ya, me gusta esa definición. Sí, dale con eso. Es importante porque resulta que la proyección astral se define como un fenómeno de carácter más o menos aleatorio, donde uno de repente puede verse fuera del cuerpo. Ya, tu perfecto. cuerpo está proyectado y tú subes sobre tu cuerpo y lo ves ahí. Ya. No tiene mayor control, es un fenómeno breve. Hay, para que no entremos en discusión, hay otras nomenclaturas, pero esa es como la más usada. Perfecto. El viaje astral ya es una cosa diferente porque se supone que realmente ahí la persona tiene un mayor control, o por lo menos un mayor recuerdo. Perfecto. Y puede viajar a otros planos o dentro de este mundo. Dentro de este mundo. Y justamente por esa categoría dentro de este mundo es que se creó, y de hecho existieron experimentos en Estados Unidos durante un tiempo, tú lo sabes. También en de hecho, Rusia. estaba buscando algunos libros que vamos a mirar al respecto. Claro, para tratar de desarrollar lo que se llama la visión remota, sí. En que no necesariamente el sujeto sensible viaja, sino que él es capaz de percibir a distancia. Sí. Y se trató de hacer para percibir instalaciones militares secretas y todas esas cosas. Pero al final lo que sucedió es que la investigación fue descontinuada porque los resultados, y hay que ser bien honesto en eso, no fueron concluyentes
respecto a lo que la visión remota buscaba. Podemos hacer un paréntesis, Rodrigo, mientras Sí. estás tú ahí, voy a tener que hacer un salto totalmente pindi. Las investigaciones efectivamente fueron inconcluyentes. Les quería mostrar este libro, que es de la Universidad de Princeton. Este libro. Ustedes ven, Princeton, súper pituco. Este libro fue una de las principales investigaciones respecto a visión remota y también de telequinesis. ¿Ya? Universidad de Princeton, Facultad de Ingeniería. Ya vamos a leer un poquito al principio, pero efectivamente no hay suficientes pruebas, pero sí se ha investigado en distintas universidades y también con fines militares, como dice Norberto. Ahora, en torno a que no hayan suficientes pruebas, hay que ser súper cuidadoso con ese concepto, porque hay que dejar en claro que la ausencia de pruebas no significa la existencia de la situación. Claro. ¿Ok? Porque por otro lado, bueno, tú estuviste conversando, me gustaría que Sergio nos compartiera su experiencia de haber conocido a uno de los, al jefe del proyecto de visión remota en Estados Unidos, en el Pentágono, Albert Stubblebine, que falleció hace un tiempo atrás. Es que es súper importante porque estamos hablando de un personaje que era un general del ejército de los Estados Unidos, que ustedes lo googlean, Albert Stubblebine, se le atribuye la reingeniería al ejército de los Estados Unidos. El tipo estuvo, no me acuerdo si era en inteligencia militar. Inteligencia militar, y él estuvo a cargo de esta oficina que se creó de investigadores de espías psíquicos. ¿Qué te contó Stubblebine esa vez que estuviste con él? Mira, aquí subimos un poco el volumen porque decían que estaba un poco bajo el volumen. Bien. Mira, ya, te cuento un poco, pero antes, no sé si les parece que vayamos definiendo un poquito el tema, y ahí les dejo la historia que vamos a hablar de un militar norteamericano que tuve la oportunidad por casualidad de conocer. Sí. Entonces, Norberto dio una definición. Existe el viaje astral, existe la visión remota, y mencionaste también una tercera definición, que llamaste el desdoblamiento, si me equivoco. Proyección astral, viaje astral y visión remota. Proyección astral, viaje astral y visión remota. Entonces, vamos definiendo un poquito más para que vayamos teniendo como una, digamos, igualdad de términos. ¿Qué conoces tú, Rodrigo, o qué piensas tú respecto a estas ideas? ¿Qué es estar fuera del cuerpo? ¿Qué has conocido al respecto? ¿Qué te han mencionado? A ver, yo por lo menos voy a hablar desde... No, pero si saqué el... Discúlpame, te había sacado esta cuestión. ¿Cómo puede estar? Había sacado el vibrador. Lo que te puedo señalar es que yo siento... Primero, que hay una especie de mistificación de esta experiencia a partir de los 60 y los 70 con el libro Lobsang Rampa, El Cordón de Plata. Ah, qué buen tema. Yo creo que de ahí es vital entender lo que pasó en aquella época cuando este escritor, crea un personaje ficticio llamado Lobsang Rampa, que era el famoso libro El Tercer Ojo. Justamente, la apertura. Por ahí estaba viendo si lo tengo en la biblioteca, pero no sé si lo... Fue un bestseller ese libro, impresionante. Él contaba ahí, esta persona, Lobsang Rampa, un presunto lama tibetano, que contaba toda una serie diría yo, de peripecias que vivían los lamas, incluyendo una operación para abrir una especie de visión psíquica. Aquí tengo uno de Rampa, no es ese, pero es otro donde también habla. De la eternidad. Entonces, para mí es esencial... Que no existe el Lobsang Rampa, es un seudónimo. Exacto. Es esencial comprender este fenómeno, que es un fenómeno literario y sociológico, porque a partir del libro El Cordón de Plata es que estalla un poco este interés en los viajes astrales a nivel global. El cordón de plata, que yo estoy en el fondo durmiendo y sale alguien y sale a través de este cordón que te mantiene, te sostiene. Y de ahí hay un interés muy grande, sobre todo y esto hace que un poco que las corrientes esotéricas también confluyan en algún tipo de interpretación, en señalar de que habría un cuerpo espiritual, que este cuerpo espiritual es capaz de salir en las noches, como plantean algunas corrientes, algunos dicen a tomar combustible etérico, a reforzar un background energético, y en eso es que uno puede vivir experiencias, pero que sería una condición natural de la conciencia. Ahora, fue muy entretenido, porque a mí me impactó mucho el libro de Lobsang Rampa. Cuando niño traté varias veces de intentar desdoblarme, nunca lo conseguí. Sin embargo, con el tiempo conseguí fenómenos que yo pude asociar a lo que podríamos entender como desdoblamientos astrales. ¿Ya? Por lo menos en 2 oportunidades me pasó. Yo era niño, me recuerdo que
sentí esta situación de que tú de que algo, de que te levantas, Ya. pero que no sientes masa en el cuerpo Ok. y tienes conciencia y observas. Yo me acuerdo que era niño y me recuerdo que estaba en mi pieza, me levanto, salgo por la ventana y cuando salgo por la ventana no me vi el cuerpo como se dice. Hice esto y salgo por la ventana y floto. Y veo a un vecino que está paseando un perro boxer, con una camisa blanca, recuerdo, unos pantalones café. Después vuelvo, me lo encontré tan real que en su minuto llego, me levanto, abro la ventana y está el señor este con la camisa, exactamente lo que yo vi. O sea, Eso fue una manifestación física. ¿ok? Por otro lado, me ha pasado en el transcurso del tiempo que yo estoy como muy consciente de repente mi experiencia a nivel onírico, que he vivido esa situación, pero que me he dado cuenta, en mi hipótesis, que viví una situación similar en la cual me desdoblo, camino por la pieza, miro por un lado, salgo de mi habitación, etc. Pero he estado consciente que de repente siento que la conciencia crea una representación interna. Ya. Como un avatar así del... Claro, es que yo probablemente en esos estados uno está viajando, pero está viajando consigo mismo hacia adentro, en una representación que probablemente el inconsciente algo me está diciendo con esa representación onírica de mi casa, porque a veces cambian o cambia cierto elemento en ese desdoblamiento, o aparece una puerta un poco más grande, etcétera, pero tú te sientes desdoblado, ¿me entiendes? Ahora, ojo, porque yo creo que estamos en los inicios de repente empezar a entender estos fenómenos, pero yo creo que habría que intentar entender que hay un fenómeno, yo creo que de tipo psicológico onírico, que puede explicar una porción de este tipo de experiencias. O sea, estamos agregando viaje astral o desdoblamiento, visión remota, sueño lúcido. Un sueño lúcido. Ya. Creo que el sueño lúcido a veces puede confundirse con la experiencia de desdoblamiento, sobre todo cuando el sueño lúcido es tan tremendamente concreto, aunque ahí podríamos también, aquí recordando un poco a Norberto, quizás el sueño lúcido podría ser acceso a otra dimensión, porque hay sueños lúcidos. Yo recuerdo que uno de los últimos sueños lúcidos que tuve, esa sensación de que tú estás tridimensional, así que sientes cuerpo, sientes materia, sientes conciencia, y yo desde el sueño lúcido me acordaba de esta otra realidad. Y decía, ¿cachai? Y decía, oh, qué increíble estar acá y pensar que me podría quedar acá, decía. Y si me quedo acá, capaz que al otro lado aparezca muerto. Y estaba como súper consciente de eso. Ya. Y recuerdo que me fui en esa última experiencia, fue un lugar que era como un bosque, conversé con gente joven, estaban como reunidos, estaban como en una especie de carrete ahí, y conversaba ávidamente, pero siempre con esa conciencia de saber que como que tras vasijas hacia otro nivel de realidad. Esa parte era yo creo que estamos en pañales hoy, hay que empezar a entender eso. Interesante, mira, acaba de unirse Alejandro Parra, entre mucha gente. Bueno, saludo a Alejandro. Alejandro es como el gurú de esta cuestión en Argentina, fue presidente de la Asociación de Parapsicología Mundial. Es un capo del asunto, doctor en psicología, un tremendo. Así que saludo, Alejandro. Hace mucho tiempo que no veo y no te veo tampoco con Sebastián ni Romina, su familia, pero los quiero mucho. Perdón, me emocioné. Tienen toda la razón. Ahora, ¿qué es lo que quisiera agregar a esta conversación? Efectivamente, hay personas que psicológicamente han estudiado esto, particularmente alguien que conoce a Alejandro en primera persona, que se llama Charlie Tart, un psicólogo de la Universidad de California. El tipo dijo, ¿y qué pasa si empiezo a estudiar esto y meto a una persona con un electroencefalograma y le pido a esta persona que se desdobla siempre, a esta psíquica, le pido que trate de ver cosas a distancia, y qué tal si le pongo algunos objetos y esta persona es capaz de reconocerlo? Todos estos años 70, típico psicodelia, toda esta cosa bien especial. Lo que sucedió fue de que esta señora que le llamaron señora Z, no Dragon Ball Z, señora Z ya, la señora Z empezó a tener un estado onírico, empezó a dormirse y en un estado particular de su sueño, con ondas bien lentas, empezó a pasar algo fantástico. Al parecer fue capaz de observar objetos a distancia. ¿Cómo ellos descubrieron que fue en ese estado? Porque más o menos en el tiempo que ellos iban tomando el experimento, se relacionaba con las visiones que tenía esta persona después al hablar, al despertar.
Wow. Entonces lograron 4 veces hacer este experimento y al parecer en 3 ocasiones ella fue capaz de captar dígitos. Uf. Entonces ese estudio lo pueden ustedes encontrar en internet, puede haber tenido algunas diferencias con lo que menciono, pero fue como una especie de prueba, es decir, ¿qué tal si alguien ve algo? ¿Qué tal? No podemos saber si un cuerpo o si una visión remota, pero ¿qué pasa si alguien ve algo? Ese es un lado, científicos que intentan tratar de demostrar. Sí. El primero, de hecho, que ya traje aquí, esto, está todo destruido, este tipo fue el que inventó la idea de viaje, de experiencia fuera del cuerpo. Ese tipo que le llaman Tyrrell. Año súper lejos, como en los 60, 50, no sé. Él dijo, ¿sabes qué? Parece que hay algo que se desdobla. Y le vamos a poner un término científico y le vamos a dar vuelta. Ese es un lado. Pero el otro lado son los científicos que han dicho qué tal si lo podemos manifestar y qué tal si es un fenómeno del cerebro humano. Uh-huh. Y dentro de ese grupo hay tipos que han descubierto que puede estar relacionado con la epilepsia, hay tipos que han descubierto que puede evocarse, como el tipo Monroe este que mencionaste, con unos sonidos que podemos hablar en detalle. Hay otro tipo que estimuló los cerebros con unos imanes y fue capaz de generar la experiencia. E inclusive otros con realidad virtual, actualmente, con unos cascos y te van tocando a distancia y tú empiezas a sentir que tu cuerpo está como lejos de ti, como que genera una paradoja en el mapa cerebral. A ver, yo le voy a contar mi experiencia con este tema. Ya. Saludo a mis amigos de Brasil, por si están escuchando esto. ¿Quiénes son? Saludo a Alexander. ¿Y quién es Alexander? Buenas noches, Brasil. Alexander Zablaski es uno de las personas que a mí me invitó, a Marcela y a Ulises. Que son... ¿Te invitaron a qué? Que nosotros no sabemos. Lo que pasa es que yo estuve en Argentina, en Córdoba, dando una conferencia en un seminario de filosofía. ¿Ya? La filosofía del Cono Sur, es una organización a la que yo pertenezco. Y yo expuse ahí sobre la conciencia. ¿Ya? Entonces, Alexander me invitó a que fuera a exponer esto a un centro de estudio de la conciencia que quedaba en Brasil, en Foz de Iguazú. Wow. ¿Ya? Bueno, llegó la fecha hoy y me encuentro con la tremenda sorpresa que era un instituto para el desarrollo de la conciencia, pero del punto de vista de la proyección de la conciencia. ¿La proyectología? La proyección. Ah, perfecto. Sí, fue liderada hace muchos años por Waldo Vieira, que tú lo conoces muy bien. ¿Puedes explicarle a las personas en términos breves qué busca la proyectología? La proyecciología y la concienciología, son los nombres que dan ellos, tienen que ver con experiencias justamente con la proyección de la conciencia fuera del cuerpo, o sea, lo que la gente normalmente entiende como viaje astral. ¿Una escuela de viaje astral? Una escuela, y justamente tú notes que te quedaste corto con tu definición. ¿Ya? Porque yo la llamaría una universidad. ¡Wow! Era un centro tremendo. Es grandote, se lo conozco. Que tiene un auditorio que ya se lo mediarían usar con el planetario. Es espectacular. Es increíble. Tiene una serie de oficinas, de departamentos. Es impresionante. Todo lo hacen así apoteósico allá. Es una cosa que a mí realmente me impresionó porque dije, yo sé que existe la falacia populorum, que significa que no porque muchas personas crean eso no significa que es cierto. Pero la seriedad con que lo hacían y las cosas que explicaban, e incluso alguna cosa que me llamó mucho la atención, había un área que se llamaba cosmoética. ¿Ya? O sea, imagínate el nivel que ellos han llegado como para que hablen de cosmoética. ¿Qué significaba eso? Que decían, mire, usted no puede salir, como usted los viajes astrales anda libre, no tiene un cuerpo que lo detenga, usted tiene que tener una ética para andar en esos mundos. O sea, usted no puede ser... No puede ir a ver a la vecina, no puede ser mala persona, ir a acosar a alguien. No puede estar humeando, no puede andar... Entonces tienen todo un proyecto de cómo la ética que debe tener una persona que viaja por los mundos astrales. ¿Ya? Y yo lo encontré súper interesante, incluso cuando yo expuse ahí, yo quedé muy sorprendido porque le llamaba la atención la visión que yo tenía de la conciencia. Y lo divertido de esto fue que en los últimos días incluso me hicieron una sesión de activación de la energía. Y yo soy muy escéptico porque todas estas cosas que tienen que ver conmigo, así de cómo uno concentrarse, soy muy malo para eso, entonces no tenía ni una fe en nada. Pero la última noche, al otro día me devolví a Chile, me pasó una cosa súper rara en la noche. Me desperté y yo traté de hacer así, a ver si esta cosa funciona, y me dan unas cosas extrañas, uno que nunca me había ocurrido. El cuerpo como que empieza a vibrar y sentí unos choques de corriente acá. Ay, Dios mío. Yo casi los podía ver, se miraba para atrás, era como que hubiera un cortocircuito de cables de alta frecuencia. Y me asusté, y de ahí ya no me acuerdo más. Y el otro día cuando me despido de Alexander le pregunto, digo, oye, ¿qué es lo que pudo haber sido esto?
Qué loco. Porque yo sabía por los cuentos de los Rampa, Sí. fíjate, porque yo no estaba condicionado, yo sabía que es de acá Y eso te iba a el preguntar. cordón de plata del estómago. Sí. Yo dije, sentí unas cosas súper extrañas. No, me dice, el cordón de plata realmente cuando tú sales del cuerpo va conectado acá. Sí. Como en la Matrix, los Claro, tipos, como Claro, tienen el cable ahí. exactamente, como el cable de la matriz, va acá. Hay que ver una pieza, dije, esto no puede ser. O sea, porque yo no tenía ninguna idea, no Sí. podía sugestionarme, porque para mí el viaje astral se hacía a través del ombligo. Wow. Y llegando a Chile seguí practicando un poco, y muy parecido a lo que dice Rodrigo, tuve una experiencia de salir fuera del cuerpo, ¿Y por qué dejaste? porque me dio mucho miedo. ¿Y Yo por estoy- qué te dio miedo? Interesante, porque están llegando preguntas de parálisis del sueño, una serie de cosas, y también saludos de Alejandro. Fantástico, juntémonos el 5 de octubre. Perdón, con el cierre paréntesis. Mira, lo que pasa es lo siguiente, que, y ahí yo me Cuando percaté de algo que tiene que ver con todas las pruebas y la evidencia que tú exiges. Cuando me ocurre ese fenómeno, me pasó igual exactamente como a lo describe Rodrigo. Y yo de repente siento que salgo Ya. y boom, y caigo como abajo de la cama, pero no me dio miedo, Ya. sino que al contrario, yo decía, oh, esto está resultando, qué maravilla. No tengo que alegrarme mucho porque voy a volver, uno no sabe esas cosas. Entonces, ¿serio? Floté. Salí de la pieza y en vez de bajar por la escala, me tiré por la caja de la escala así, como Ya. jugando. Y llego abajo y abajo no podía parar. Entonces yo Perfecto. salgo de la puerta de calle, salgo afuera y me di cuenta que sí, yo estaba en Santiago, estaba en mi O sea, era el barrio, mismo lugar físico. pero tenía diferencia. ¿Cuál? Y eso es muy importante para lo que vamos a hablar después. No era igual, era como un Santiago mucho más oscuro, como que era un apagón. No había ruido de autos, nada. Y lo único que vi fue un joven que venía con un perro chico. ¿Ya? Entonces, no sé por qué, pero así como que ese natural sentido de ser, perdonen el chilenismo bueno para el huevo, se manifestaba como con más fuerza. Entonces yo me acerco y así como que iba flotando y decía, voy a asustar a este tipo. Claro, como estar- Claro, ahí se te acabó la ética astral. Se me acabó todo la eso. ética astral. Y llego y yo veo que él ve algo. No. O sea, sí, eso sí, pero como que habrá visto una sombra, no sé, no se aterrorizó y siguió. Pero el perro, yo me paro en la calle y el perro llega y lo empieza a ladrar. Como que el perro fuera capaz de observar algo. Exacto. Y yo me acerco y le acerco la mano al perro y vieron las tonteras que pensaba. Decía, muérdeme, si total yo no estoy en mi cuerpo físico. Y el perro me muerde la mano y no me hacía nada. Po. Y yo, ¡bum! Y lo tiro al perro para arriba y el perro cae ¡ah! Y sale así ¿Ya? llorando. Y yo sigo avanzando, ahora caminando hacia la esquina. Y aquí viene la cosa extraña, porque no seguía haciendo viajes astrales. Llego a la esquina y estaba todo oscuro. Eso que me llamó mucho la atención. Cambió como el... No, era Santiago, pero muy oscuro, no pasaban autos, nada. Y veo que en la esquina había una manada de perros, un grupo de perros. Eso te me contaste una vez. Sí, exactamente. Chuta, exactamente. Y entre ellos había un perro azul, mira la cosa rara y grande. Y estaban todos los perros y yo los quedo mirando desde la esquina y se me acerca el perro azul. Dije, otro que quiere jugar. Eso es lo que pensaba yo. Y se para frente a mí y yo le digo, ya, muerde. Y les tiro la mano y el perro me la agarra así. Entonces y de repente el perro llega y me dice, arranca. Me lo dijo en chileno, arranca, huevón, arranca. Y me suelta. Y me dije, ¿cómo qué? Y miro para atrás de la calle de Norte ¿Ya? y venía como una sombra gigante. Lo asocié inmediatamente con el caos restante de Lovecraft. Ese Era como una un cuestión- terror básico, un Claro, horror era una básico. cuestión Horrible. enorme que no tenía límite, que se iba comiendo como toda la manzana y se acercaba a mí. Y yo supe en ese minuto que estaba en un riesgo mucho peor que la muerte. No me digáis cómo lo sabía. Y veo eso ya, aprieto para la casa, pero como me dio miedo, ¡pum!, llegué al tiro. Y llego y me despierto, ¡pum!, porque llegué a la cama, me despierto, y ahí no se terminó la cuestión, po. Porque miro por la ventana y afuera había una cuestión que hacía y temblar la ventana y me temblaba la cama. Algo físico que tú veas como, Sí. o como una vibración. Como una sombra detrás de la ventana. Como una sombra. Como una sombra. Y le vibraba la cama. Y yo, así vibrando, te lo digo, vibrando la cama, prendí la luz. ¿Ya? Prendí la luz y al prender la luz veía como unos chispazos, una cosa extraña que se veía. O sea, ya estaba despierto. Estaba absolutamente despierto. Joder. Y me quedé sentado en la cama Joder. un buen rato. Y de ahí nunca más. O sea, ahí terminó. Interesante. Ahí terminó. No fue una experiencia Interesante. extraordinaria y que tiene que ver con la explicación, en el fondo, que probablemente vamos a dar, y yo quiero adelantarla un poco. No es que uno, cuando se hace el viaje astral,
¿Por qué fallaron todas las pruebas que trataban de buscar espionaje, todas esas Los cosas? de pie remoto y todo. Porque tú no llegas al mundo que conoces. Mm. El mundo Ya. astral es otro mundo, Mm. puede ser muy parecido a tu ciudad, Ya. puedes ver gente. Incluso Waldo Vieira tiene una cantidad de relatos. Yo me dio un libro extraordinario que cuenta montones de experiencias en viajes astrales, pero tú te vas dando cuenta de que puede ser muy parecido a tu mundo, pero no es tu mundo. Mm. Por eso que a muchas personas, de hecho le voy a contar una anécdota, Carl Sagan, Mm. respecto a los viajes astrales, decía, oiga, yo no niego que pueda ser cierto. Fíjate, Carl Sagan. Que fue Carl Sagan, Que claro. Carl Sagan dijo, pero hagan una prueba. Y le decía súper simple, pongan un libro arriba de un escritorio donde una persona no puede llegar, arriba de una biblioteca con el título, y que la persona en astral suba hasta allá, Claro, sí, la lea. el experimento de Tarte me da Exactamente. esa idea, muy simple. Y eso son muy simples. Y otro experimento tan simple considera así que tú puedes viajar, porque hay muchas personas que alegan, decir, no, yo viajo casi todas las noches, voy donde quiero, anda a mi pieza, te dejo un letrero escrito, Mm. y el otro día dime qué es lo que dice. Y no funciona. No funciona. Bueno, ahí te iba a plantear varias cosas. Bueno, Tart y después una persona que apareció años después que se llama Michael Sabón, un cardiólogo, que también conoce a Alejandro, por ahí, saludos, de nuevo, estoy muy contento que de verdad esté viendo Alejandro este programa. Es un honor. Un honor. Sabón está en una unidad cardiológica en Inglaterra, publicó un artículo en Lancet, una revista médica súper importante hace unos 5 o 7 años atrás y después lo volvió a publicar el año pasado, donde decía, ya, estas personas cuando entren en paro cardíaco quizás se desdoblen, porque hay dos tipos de desdoblamiento. Sí. Uno con la gente que dice en el sueño, Mm. pero otro cuando dice que está muriendo. Mm. Y Que es un y el desdoblamiento. otro con enteógeno. Mm. Ahí ya vamos a hablar de ese tercero, un tipo de desdoblamiento 2 en una experiencia cercana a la muerte. Entonces esta gente se desdobla porque está en una unidad cardíaca, entonces algunos pueden tener un paro cardíaco, pum, salir, y lo que dice Alberto, ¿qué tal si entonces viene una figurita que nosotros ponemos arriba de las camas, bien Claro. lejos? Y lo que descubrió Sabón es que algunas personas al parecer sí describen las imágenes, pero están distorsionadas. Un poco lo mismo que tú planteas. ¿Por qué no pueden ver? Porque quizás no ven exactamente, si es que existe ese otro mundo, Sí. quizás un mundo diferente. Sí, obvio. Exacto. Quizás no llegamos a la misma Obvio. realidad Yo creo- 2.0. Obvio, tiene que ser obvio. Entonces, Sabón, ahí lo están molestando harto otros médicos porque todavía no tiene suficiente evidencia, aunque él cree firmemente que la cuestión funciona. Ahora, claro, tercer punto, ¿y qué pasa con las drogas? Hay una sustancia que se llama ketamina, no sé si la han Aquí escuchado. también así. La ketamina es una sustancia que genera una experiencia disociativa, un anestésico, que bloquea unos receptores de un excitador del sistema nervioso que se llama glutamato. Y esta sustancia, cuando está en tu organismo, la gente tiene muchas probabilidades de tener viajes astrales. Mm. Entonces, nuevamente, algo pasa en nuestro cuerpo en la noche, algo pasa en nuestro cuerpo, estamos muriéndonos, algo pasa en nuestro cuerpo, estamos bajo drogas, y al parecer la persona tiene una experiencia distinta. Mm. Hay un relato, pero parece que este relato no es 100% lo que se observa, no necesariamente es lo que está aquí en nuestra realidad. Sí. Entonces ahí quedamos siempre en la duda, ¿es nuestro cerebro que nos está jugando una mala pasada o realmente estamos accediendo a través de nuestro cerebro a otra realidad? Claro, y fíjate que algunos se llaman, el término técnico de los que hacen esto se llaman onironautas. Mm. ¿Ya? Ya. Bueno, Algunos levanta, dicen, claro. sostienen que sí, que es verdad, que no pretendas espiar o no pretendas ir a la casa de la niña que te gusta para ver cómo se desviste, porque eso no funciona. Y si lo llegas- Nadie lo habría pensado. Claro, jamás. Yo jamás lo pensé en ese minuto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No funciona. Y si pudieses ver algo, probablemente vería una cosa que no tiene que ver efectivamente con la realidad a la que tú quieres acceder, que es la tuya. Claro. ¿Ya? Y un tipo muy interesante, que era un escéptico, ¿Ya? estos son los escépticos choro, Mm. practicó un viaje astral y le resultó. Ah, Ya. Entonces el tipo lo hizo como en 2 o 3 oportunidades. Y después, como era escéptico y comprobó que el fenómeno funcionaba, decía, ya, yo quiero saber si realmente voy al mundo. Entonces después el tipo se dedicó a comprobar si efectivamente lo que había visto era tal cual. Entonces, por ejemplo, cuenta un relato, no sé, imagínate, no me recuerdo bien de la idea, pero que él viajó a un lugar donde hay un parque de diversiones. Entonces lo vio todo. Y también viajó por su casa y la vio que estaba cochina. Entonces, pues, por ejemplo, en una oportunidad fue que tuvo el viaje y comprobó, no, la casa estaba limpia. Las cosas no estaban como él las vio en el viaje astral. Era diferente la realidad. ¿Sabes también quién tuvo esa experiencia? Perdona, y lo otro, Sí. cuando fue al famoso parque de diversiones a comprobarlo, ya no existía. Había Porque era en otro construcciones, tiempo. Claro, era como en otro tiempo. Entonces dijo, sí, acá hay una experiencia rara. Pero yo hice la comprobación honestamente, por mucho que me pudiera doler, y que efectivamente no es algo que ocurra en este mundo. Mm. O sea, por lo tanto, Mm. a aquellos que quieran hacer esta experiencia con el objeto de espiar, por eso que fracasaron, ¿tú crees que sí? Sí, pues los gringos Sí, y... los gringos y los rusos, sobre todo los rusos, que son más crédulos todavía. Sí. No funcionaba. Los tipos eran capaces de detectar ciertas cosas, pero que
estaban en el porcentaje de lo que podía ser azar. Azar, exactamente. Sí. Porque incluso algunas pruebas, mira, no, si yo he visto algunas, tenemos un montón de evidencia de que el viaje astral existe. Y con cuestiones, por ejemplo, ya tú estás en una pieza a la otra, tienes que ver una imagen tipo carta Y Zener. claro, una Claro. carta Zener. Pero yo preguntaba, ¿pero por qué? Si los tipos viajan, ¿para Sí. qué tanta complicación a algo tan simple? Sí, sí. Si decir, no, mira, descríbenos toda la pieza, Sí. quiénes estaban acá y toda esa historia. Y no, eso no ocurre así. Les puedo contar dos cosas. Una, que bueno, Interesante. que había un tipo que se llamaba Grof, no sé si han escuchado, un tipo que... Stanislas Grof. Stanislas Grof, Sí. un tipo que, para los que no conocen, que Sí. estudió mucho las sustancias alucinógenas, inventó un Sí. tipo de terapia. Y bueno, en uno de sus estados así de ácido lisérgico, empezó a viajar astralmente. Y se dio cuenta que podía observar cosas a distancia, Ujú. pero llegó un punto en que le empezó a dar miedo, igual que a ti. La situación de Mm. qué pasa si yo empiezo quizás a Mm. atacar gente, qué pasa si yo empiezo a tocar personas, Mm. cuáles son las consecuencias. Entonces, claro, como que está muy cruzado con la ciencia, pero la ciencia como que nunca llega a tomarlo totalmente. Siempre Mm. queda en la duda. Mm. Ahora, me acordé una vez, no les contesto nunca a ustedes, una vez, después de un programa de televisión, un sacerdote haitiano, a través de un discípulo de él, quería iniciarme en el vudú. Imagínate Uy. qué absurdo, yo soy un tipo súper escéptico así del asunto, y me decían que... Y me encantó la idea. Pues. Ya. Y él decía, yo te voy a visitar astralmente. Ya. Y decía, ya, qué interesante esto. Mm. Pero para poder visitarte, yo tengo que tener una dirección tuya. Le dije, ¿te doy la dirección de mi casa? No, yo te voy a dejar un papel, y era un papel como con algo que yo no puedo describir, pero como una especie de gráfico, como una especie de eneagrama, como un mandala, una cuestión, pero con figuras y números y cosas. Esto tú lo vas a poner debajo de tu cama, debajo de tu almohada. Y de esa manera yo voy a saber dónde estás y te voy a poder ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Traté de un poco entender la situación, nunca pasó nada finalmente, pero quizás dentro de la lógica de estas personas tienen que tener una manera de orientarse dentro de ese plano, porque al parecer ellos piensan de que hay unos elementos, pero que no necesariamente son físicos, quizás son simbólicos, que les permiten orientarse en ese mundo y que tenga una correspondencia con este. ¿Entiendes? Porque eso lo Ah. escuchaba, ¿me sigue? Sí. Es como, ya, realmente este no es el mismo mundo que este otro, pero de Sí. alguna manera puede haber como alguna cosa, algún nexo. algún pivote, Sí, claro, algún sí. nexo. Sí, es que es coherente porque obviamente que si tu, entre comillas, cuerpo astral, ya de partida sería de una consistencia distinta a este cuerpo. ¿Por qué necesariamente tiene esa consistencia distinta, más sutil? ¿Por qué se tiene que manifestar necesariamente en este espacio físico? Si es una naturaleza diferente. No me es muy hoy día congruente, me han hecho reflexionar al respecto, no es muy congruente que aparezca necesariamente acá con las propiedades de esta realidad Exacto, física. Exacto. No es congruente, porque si estamos en otro estado mucho más sutil, obviamente quizá haya dimensiones se podría decir, para cobijar ese tipo Exactamente, de ese materialidad. Claro, sustancia. Eso, Sí. necesariamente tiene que haber eso. Y que puede pasar con la muerte, etcétera. Y que lo que nosotros percibimos, a veces, ahí voy un poco a Greenberg, es de acuerdo a los límites sensoriales que tenemos. Somos altamente limitados. Aquí voy a hacer un salto. Nada que ver, pero puede que tenga que ver. El caso de mis dos experiencias que he visto fantasmas. Ya. Que he visto así Claro, físicamente. justo estaba pensando un poco en eso. Hay una experiencia que me hizo reflexionar porque las dos veces he estado acompañado, es decir, hemos ido a una visión colectiva. La última vez, me acuerdo que fue hace tiempo, el año 95, estábamos en un altillo donde vivía una amiga que estudiaba teatro, estábamos con un amigo Patricio Martín, estaba yo y una chica estaba apoyada en la pared, aquí hay una puerta, donde vivía en este altillo y había unas escaleras de madera en esta escuela. Ella vivía en la misma escuela de teatro. Y nos hablaba de que ella sentía que en esa escuela había el espíritu de una mujer que había muerto hace mucho tiempo y que ella sentía que era acompañada. Yo me le daba una lectura psicológica. Esta mujer vivía sola, algún ruido y construye eso. Y en un instante ella estaba ahí, estábamos conversando, nada que ver, tipo 8 de la noche de invierno, y escuchamos pasos en la pieza. Sabíamos que no había nadie. Y nos quedamos callados así. Y de repente escuchamos que estos pasos se acercan a la puerta, ¡pum! Y sale una sombra. Oh. Una sombra, sí. Una sombra de 1,55 m, una sombra así, y esta sombra camina y hace contacto físico con el agresor, y baja por la escalera así, y los tres nos quedamos viendo, ¡oh! Dijimos. Y yo creo,
y hoy día pienso que lo que yo percibí fue, bajo mis sentidos limitados, lo que pudieron captar quizás mis conexiones neuronales que le dan forma a esa sombra. Pero quizás si tuviera una visión mayor, que ahí puede ser bajo prueba de anteógenos, quizás podría haber la totalidad de ese cuerpo energético. Pero lo que uno no es que el fantasma sea una sombra. Lo que creo que uno percibe... Entiendo. Es la representación que tú logras captar de esta interacción con una sustancia. Y es lo mismo que podría pasar en el viaje astral, que estamos intentando buscar la metodología. Habría que ver cómo... ¿Cuál es la metodología ¿Cuál adecuada? sería la metodología adecuada para poder tener ese dato interesante? Aunque yo siento que hay un cruce, como un poco lo que decía Norberto, que de repente estamos en esta meta realidad, en esta metadimensión, que tiene representaciones de esto, pero a veces sí confluyen estas cosas. A mí, la segunda experiencia que yo digo que me marcó, que fue así, fue hace como unos 7 años atrás, 8 años atrás, recuerdo. No, 9 años atrás. 9 años más o menos. Que siento que están... yo estoy soñando simplemente. Esto fue un sueño. Estaba soñando que estaba fuera también de la casa y veo 4 personas rodeando a un ladrón que estaban robando. Estaban robando y la rodean. Y uno de ellos saca una pistola y dispara. ¡Pah! Y ¡boom! ¡Pah! Cuando dispara, siento un tiro y me despertó un balazo. Y llega mi padre y me dice, ¡boom! Llega la pieza, Rodrigo, están robando. Me levanto, nos levantamos, papá. Veo por la ventana, por la otra ventana que está en el dormitorio de mis padres, miro y veo efectivamente a 4 sujetos deteniendo al bandido. O sea, tuviste como una especie de visión remota. Como una visión remota, ¿sí? Pero que era así. Yo los vi, a los tipos en mi visión, yo los vi fuera de la casa, así fuerita de la casa. Ahora, en la realidad, estaban los 4, pero en el bandejón central de la casa. Pero el dato finalmente era el mismo. Lo importante es lo siguiente, tu padre nos dijo que eran 4. No. Y coincidía que eran 4. Coincidían 4, claro, 4 y 4. Yo los vi los 4 y los 4. Y el delincuente al medio. Entonces Ahora, dije, chuta, y eso me dio material. O me desdoblé, o también puede ser visión remota, no sé. Pero situaciones donde veías como extrapolada, estaba esta realidad mezclada, pero estaban los 4 fuera de la casa, no, el bandejón está ahí mismo. Pero como que algo me construyó, como que el cerebro en ese minuto se adelanta y construye una situación que después logré ver. Podría ser precognición también. es que también ahí se dibujan un poco los límites de la distancia y los límites del tiempo. Acuérdate que estas dos variables están reunidas. Sí. Mira, un poquito para resumir y empezar también a responder un poco, porque hay un montón de preguntas que han existido. Solamente para resumir, estamos hablando del viaje astral, estamos hablando de que hay distintas perspectivas, algunas más escépticas, algunas más a favor del fenómeno como real, como genuino. Existen métodos, que eso sí quería también dejarlo como planteado, que quizás no logramos mucho demostrar el fenómeno, pero sí ya entendemos bien cómo poder generarlo. Algún método que se asocia a drogas, sustancias alucinógenas, desde psicodélicos como el ácido lisérgico o disociativos como la ketamina, situaciones de estimulación auditiva y sensorial. Hay una que se llama el Emisync, que produce unos ruidos que genera una estimulación cerebral que, si quieren, los podemos hablar en detalle. Otros que se asocian a realidad virtual, en situaciones clínicas científicas donde una persona se pone en una forma a través de un casco y empieza a ser estimulado corporalmente, y esa imagen no tiene nada que ver con lo que está viendo, entonces empieza a generar como una especie de disociación corporal. O inclusive a través de hipnosis, o inclusive a través de estimulación directa del cerebro, o a través de ciertos equipos magnéticos o eléctricos que pueden evocar esta experiencia, porque al parecer está localizada en ciertos lugares o ciertas regiones de nuestro ser. Entonces, eso es más o menos... Y hay una, hay una adicional, que es la más simple de todas. Que en el fondo, en cienciología decían que por lo menos 1 de cada 10 personas tiene este tipo de experiencia. Y que depende mucho de tu capacidad para recordar lo que tú sueñas. Es decir, si tú haces algo tan simple como para empezar a anotar tu sueño cada vez que te despiertas, y lo vas haciendo constantemente, vas a ir cada vez teniendo recuerdos de sueños cada vez más lúcidos, hasta que va a llegar un minuto en que vas a ser capaz de recordar el minuto en que te doblaste. Exactamente. A través del sueño también. Claro, a través del recuerdo de los sueños, porque al final todo se trata de una imposibilidad de recordar. Entonces, dentro de las preguntas, ¿les parece que vayamos viendo un poco? Por ejemplo, Carlos pregunta, si la luminosidad y el sonido es diferente, la luz es como menos intensa y los sonidos más distantes y nebulosos. Puede ser. Sí.
Vamos a buscar las preguntas específicas. Es súper complejo respecto a este fenómeno, dice Oscar, porque no sabemos si es algo real o místico. Estamos de acuerdo. Aquí hay una pregunta, Alex dice, ¿viaje astral igual a desdoblarse? Sí, se puede decir que sí, lo mismo. Sí, Sí, es lo mismo. Segunda pregunta de Alex. Pregunto, ¿siempre se vuelve al cuerpo? Sí, Sí, sí. Pareciera que Es sí. un mecanismo automático, parece. sí. Oscar pregunta, ¿puedo usar la telepatía en astral? Definir un poco, telepatía es la idea de las personas que pueden comunicarse mente a mente. Ujú. Un detalle, dicen, en el caso de mi experiencia, uno habla, aunque podría no estar tan seguro si te hablan o tú lo sientes tu voz en la cabeza, Ujú. pero aparentemente, según los que estudian la proyecciología, dicen que lo que realmente ocurre es que una comunicación telepática es más mental que Justamente. de hablar. Ahora, por ejemplo, Viviana dice que fue peligroso, que ella tuvo una experiencia con un amigo y que escribió en un papel la habitación donde estaba la otra persona. Intercambiaron los escritos y parece que los escritos llegaron a la misma habitación y pudieron describir lo mismo que estaba en la habitación. Hay que retomar un poco lo que me preguntaron de Stuhlman. Stuhlman, este general norteamericano, que Exacto. Rodrigo mencionó que tuve digamos, por circunstancias, conocerlo, jefe de inteligencia militar en los años 80, que utilizó espías psíquicos. ¿Y qué me decía él? Me decía lo mismo que dice Viviana. La única manera que nosotros podíamos lograr de que esta información nos sirviera era reclutar a varios de estos psíquicos y lograr de que trataran muchos de ellos ver el mismo lugar. Porque le pregunté cómo ustedes validaban esto científicamente, que les sirviera para algo, porque ustedes son militares, son gente racional, digamos. Si varias personas, por ejemplo, viajan a esta pieza y ven todo rojo, le ponen una calificación a ese elemento. Entonces buscaban los elementos que tuvieran en común distintas visiones remotas. Y eso que estaba en común le daba mayor valor de objetividad que las cosas que diferían entre cada uno de ellos como espías, digamos. Entonces, claro, al parecer hay algo que ellos pueden llegar en común, pero parece ser que todavía es incierto. Pero a más personas vieran algo, al parecer se va definiendo más. ¿Ese era el proyecto Stargate? Es el posterior al Stargate. Y de hecho después bajaron Stargate porque empezó a hacerse popular. Empezó a hacerse muy conocido, los físicos que también participaron en lo mismo, Puthoff y Targ, y también apareció Uri Geller, que fue demostrado supuestamente en este laboratorio. Todos sabemos que Uri Geller fue un psíquico israelí que realmente es un mentalista. ¿Qué son los mentalistas? Son ilusionistas, son magos que se hacen pasar por psíquicos. Sí. Gente terrible, ¿no? Acá hay uno. Oye, pero cuéntame, pero la opinión de Stuhlman, él decía que lograron confirmar, para él está totalmente convencido. porque murió, digamos, estaba casado con Rima Leibov, que era una psiquiatra que también conocía a Stanley Krippner, que también conoce a Alejandro Parra, un psicólogo conocido. Entonces, sí, él estaba convencidísimo. Pero totalmente convencido. Bueno, yo soy amigo de John Alexander. Wow, ¿ya? El coronel John Alexander, que fue el discípulo, él me dijo, Stuhlman era mi jefe. Y también él quedó convencido que lograron hacer algunas cosas. Pero él me contaba que hacían pruebas como las de mentalismo, me dijo, controladas en laboratorio. Según John Alexander me dijo, yo logré, teniendo al frente Stuhlman, en control ahí en laboratorio, logré tomar una cuchara y hacer el famoso doblaje de metales, pero me decía, yo lo logré doblar, me decía, lo doblé y después lo logré enderezar la cuchara. No sé si eso será posible, si en otros trucos. Yo te puedo decir desde la visión de mago, yo nunca he entendido por qué la cuchara. Si es un objeto metálico que es débil y que, bueno, se puede doblar de varias maneras. Y ahí les podría contar 100 formas, se te acabaría el programa de 100 formas de doblar una cuchara. Es como las 1000 maneras de morir, 100 maneras de doblar una cuchara. Entonces, no sé. Ahora, interesante igual. Oye, ¿habrá sido basado en ellos la película esta de George Clooney, de como un ejército de psíquicos que estaban medio los hombres que miraban las cabras. Los hombres que miraban las cabras. Sí, y ahí George Clooney es el papel de John Alexander. Claro. Y ahí también aparece Stuhlman. Claro. Exactamente. Me dijo John Alexander, inclusive si lo googlea, ahí aparece el asesoramiento que él hizo. Ah, Dios mío. Fue muy buena. La película buenísima. Sí. Y cómo termina magistral. Sí. Yo se la recomiendo a los hombres que miraban las cabras. Dice Oscar, creo que el astral es como un universo paralelo. Interesante. Sí. Ocarín dice, no se puede hacer en un universo paralelo, ya que el punto de inicio es el mismo. Ya, voy viendo. Preguntas, por favor, que tenemos muchos comentarios, pero ¿éxtasis será una experiencia
¿El éxtasis será una experiencia astral? ¿A qué se refiere con éxtasis, Alicia? ¿La sustancia llamada MDMA? O el éxtasis como, wow. El éxtasis místico. Un detalle, la gente que corre, por ejemplo, los maratonistas cuando están en extremo cansancio, se cansan, También, tienen dice que- experiencia de sí, verse sobre ello. Sí, yo había escuchado que era bueno estar cansado para desdoblarse. Exacto. Sí. Esa comunicación cerebral que explica el gran invitado de hoy se relaciona con cómo me puedo comunicar con el perro en su viaje astral. El gran invitado de hoy es invitado permanente. Sí. ¿Estamos hablando de él o de mí? O de- No, me imagino. Es como eso. Meses, Mira, nada. estoy bien honesto, yo no recuerdo bien si el perro, porque como le estaba como mordiendo, yo sentía que me hablaba, Ujú. ¿ya? Pero probablemente fue una cosa mental, no es que me lo haya tratado de decir el perro, ¿me entendió, no? Sí. Parece que el recuerdo sí es muy, muy vívido de lo que ocurrió. Aquí tenemos dos preguntas. Alicia ahora define éxtasis místico. Ajá. Ya. El éxtasis místico, mira, hay varios autores, un tipo que se llama Fischer en los años 70, plantea de que el éxtasis místico genera la disolución del ego Mm. a nivel fisiológico, la pérdida de las barreras, igual que los alucinógenos. Cambian varias cosas a nivel cerebral. Entonces sí, en esas disoluciones de la sensación de sí mismo sería más fácil sentir de que el sí mismo está en otro lado. Quizás eso. Nicole pregunta, algo preguntó, espérate, dame un segundo, Nicole, ¿Me que permite hacer una la observación? parálisis del sueño, preguntan de Sí, no, pero antes de eso, una persona dijo ahí que no podía ser otro universo por el punto de partida. Ujú. ya. Justamente, bueno, más adelante voy a exponer un poco cuál es mi visión de todo esto. Ujú. Pero el punto de partida es el mismo, porque resulta que Mm. los mundos, suponiendo, vamos a llamarle la dimensión astral en relación a la dimensión física, para que se produzca justamente debe haber un espacio de intersección, Mm. donde los dos mundos son iguales, y Ujú. básicamente donde el sujeto es igual. Ujú. Entonces tienen que coincidir ambos para que se interrumpa, por decirlo así, la realidad material, ¿Ya? y empiece la otra, es como una carrera de posta. Sí. Para que me entiendan. Entiendo. Tú corres, ¿no es cierto?, por el primer corredor, que es, digamos, el ser humano material, Ujú. y llega un minuto cuando se acuesta y se relaja, le pasa el testigo Al otro. al otro que sería el corredor onírico. O sea, buscar el testigo es lo importante. Exactamente. Mira, tenemos dos preguntas, Carlos, por favor, ¿puedes reducir la pregunta? Porque es un poquito larga para que la comentemos en público. Boris dice, ¿es posible que las personas se reúnan en el astral y compartan información? Los onironautas dicen que sí, Sí. pero eso se trató de hacer, y hasta donde yo sé no hay pruebas fehacientes Fehaciente que funcione. suceda. Sería Claro. una muy buena prueba, Sí. extraordinaria. Bueno, Sí. seguramente la gente igual de Oveira, de proyectología, le interesa eso, digamos, Sí, como claro. juntarse en otro lado. Claro. Ahora, Nicole pregunta de la parálisis del sueño. Mira, la parálisis del sueño es un fenómeno que podríamos hablar en extenso, pero en muy resumidas cuentas tiene que ver con las fases del sueño. Al empezar a dormir o al terminar el dormir, puede ser de que no alcance a haber una sincronización entre que tu Mm. cuerpo esté activo y tu mente esté consciente. A veces se despierta primero la conciencia en la mente, en los ojos y en el aparato respiratorio, y aún el cuerpo está en un estado de relajo total, por razones fisiológicas que extienden este programa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando el cerebro en cierto grado se despierta y tomas conciencia y aún no puedes mover tu cuerpo, la persona entra en un estado de desesperación. Normalmente, como no controla bien el aparato de respiración, siente una opresión en el pecho. Y entonces muchas personas sienten que están en este estado como que estoy en el cuerpo, pero estoy fuera de él, y salen. Muchos experimentan zumbidos, muchos experimentan visitantes alrededor, muchos experimentan sensaciones de que hay alguien ahí. Y sí, podría estar relacionado parcialmente con la experiencia de viaje astral. Ahora pregunta... Carlos, ahora resumió la pregunta, Carlos. Dice, versión resumida, Sergio, muchas gracias, me gustaría saber, saludo Carlos, tu opinión sobre, de psicólogo, de cómo llevar de manera sana y saludable estas experiencias, tan alejadas de nuestra cotidianidad, para que no afecte nuestra salud mental y emocional. Bueno, les espero que me ayuden a completar esta pregunta. Diría que lo principal es tratar de entender el origen, tratar de entender que no hay una patología detrás, por ejemplo, un trastorno del sueño. Tratar de entender si es que no está asociado a un estado de fatiga corporal o inclusive de epilepsia. Sabemos que hay una epilepsia que se llama epilepsia en lóbulo temporal, que permite a las personas tener más esta experiencia de sentirse fuera de su cuerpo o sentir que su cuerpo está duplicado o que no tienen control sobre él. También otra que se llama narcolepsia. Entonces entender, hay un fenómeno psicológico, hay un fenómeno neurológico como el que acabo de mencionar, y a nivel psicológico, ¿cuál? La gente que sufre de disociación, a veces por experiencias traumáticas, tiende a tener más de estos estados.
Entonces tratar de eliminar cuáles son las cosas asociadas a otro fenómeno que desencadena esto y cuáles están asociadas a un interés particular o una facilidad de experimentar este tipo de experiencia. Sí. Sobre eso, mira, una de las cosas que aconsejan los que practican este tema es no obsesionarse. Exactamente. Esa es toda la clave, no obsesionarse. Si Exactamente. empiezas a tener éxito en este mundo, tienes que entender que este mundo, al cual le llamo realidad 3DM, tridimensional material, va a seguir existiendo igual. Así es, igual. Y sería súper perjudicial que por entusiasmarse con esas experiencias en esos otros mundos, descuidaron este. Porque este va a seguir existiendo igual, todos los días. Oscar tiene una pregunta. Exacto. ¿Qué tiene que ver esto con los déjà vu? Los déjà vu es la experiencia de que, estoy viendo esto, pero tengo la sensación que ya lo viví. Sí. Mira, se piensa de que las personas que sufren esta epilepsia que acabamos de mencionar, que es parcial, que no tiene convulsiones, solamente sensaciones especiales, al parecer también viven más déjà vu. Entonces puede ser que tú tengas más déjà vu, puede ser que tengas más experiencia de sensación de unirte con el todo, puede ser que tengas más experiencia de sentirte fuera del cuerpo y podrían ser pequeños cortocircuitos en un área específica de tu cerebro. En ese sentido quizás se relacionen. Una cosa importante, ahí hay otra... Pero cuando sean muchos déjà vu, hay no uno, muchos al día. Inclusive. Hay una gran pretensión. Sí. Y una gran pretensión requiere una gran prueba. Exacto. Y una gran pretensión es que supuestamente en el viaje astral tú puedes viajar a otros planetas, que sería súper interesante que un astrónomo se pudiera asesorar, porque le ahorraría cuánto. Claro. Imagínate ir de una vez por todas a Titán y averiguar si Titán tiene o no un océano, sería súper bueno para hacer. Súper bueno. Pero hay otros que incluso dicen que tú puedes viajar al futuro. Claro. Ya, ahí la prueba del $1.000.000 y la del $1.000.000. Ya, adivíname el número de la lotería. Exacto. O sea, Claro. tiene una prueba concreta. Pero que pueda llenar en un universo paralelo. Pero que lo seguro es que en este mundo, entonces ¿dónde está el problema? Porque por algo no funciona. Claro. De hecho, estoy buscando por ahí, no sé si lo tengo en el libro, un libro que se llama Alcance de la Mente, o Mind Reach, de TARC, de este tipo de este laboratorio, que tiene a un psíquico, que no vamos a dar todavía su nombre, que el tipo viaja a Júpiter. Y supuestamente TARC tiene Ingo Swann. Y a Ingo Swann lo muestran de que viaja a Júpiter, viaja a Marte, y muestran la relación con la Viking, que en ese tiempo estaba llegando a Marte. Exacto, exacto. No, ni por si acaso, po. Bueno, según él sí, pero ahí está la cosa, ¿sí? ¿Hasta qué punto el tipo vio realmente Júpiter o imaginó Júpiter nomás? Vio otro Júpiter. No lo apuntó. Targ, es que con mucho respeto yo tuve una conversación ahí con Targ y Targ como que cree todo, si le cree hasta todas las cucharadas de hielo las compras. Todas las compras. Entonces yo no sé hasta qué punto, pero sí, según el libro, sí le achuntó a los anillos. Que después pasó a los valles. Sí, pues vio los anillos de Saturno, vio todo. Pues, pero el examinador era medio trucho. Puede ser, digamos, con mucho respeto al gran físico, digamos. Ingo se murió. Ingo se murió, sí. Cristina dice, las regresiones tuvo una especie de terapia de vidas pasadas y vio algo. Yo creo que ese es para otro tema, ¿verdad? Sí. Otro tema. Sí, otro tema. Para otra sesión. No tiene mucho que ver con el efecto. No. Oye, qué buena esta pregunta. Por favor, respóndanme. Me interesa mucho. ¿Puedes decirla, Rodrigo? Ya, pregunta. Al momento de desdoblarse, ¿hay que protegerse? ¿Hay que protegerse? ¿Hacer algo? ¿Pasa algo si mi alma se va y el otro cuerpo se queda solo? Mira, toda la experiencia y todos los autores coinciden en eso, no ocurre nada. Hay como un sistema de autoprotección. Sí. Lo que sí hay una cosa, que esa es la razón por la que uno... Que no llegue un espíritu y te toma el cuerpo. No se puede. No se puede. Imposible, no se puede. Ahora, lo que sí ocurre es que, al igual que con los sueños, al igual que con la experiencia con alucinógenos, si tú vas con una predisposición media negativa o con miedo, puede que eso te lleve a esos lugares a los que tú temes. Ya. Pero que en el fondo están en tu concentración. Entonces lo que siempre recomienda es que tú te trates de imaginar estar en un buen estado, no haber comido mucho, no estar con depresión, no haber tomado cosas raras, para efecto que la experiencia te lleve por lo menos a un plano similar a este, no a plano oscuro. Exacto. Ahora, lo que te va a ocurrir es un tremendo miedo. Me imagino. Pero va a volver. Sí. Ahora, Mitzi dice, ¿es posible verse desde fuera mientras hace una actividad cualquiera? Me ha pasado varias veces que me he visto mientras cocino. Ja, ja, ja. Es extraño. Es extraño. Mira, esa experiencia no es la primera vez que lo oigo. Psicopatológicamente se conoce como autoscopía. Es decir, verte a ti mismo desde otro lado. Pasa en algunas condiciones psiquiátricas, pero también pasa en algunas condiciones normales. Sí, pero no hay que patologizar. No, claro, pero para nada. Entonces, sí se puede ver a uno y a veces pasa en estados semicrepusculares antes de dormir, o por ejemplo, cuando tú estás haciendo algo y como que caes en un trance. Por ejemplo, quizás ella está cocinando y está pensando en el agua, ve caer el agua y como que Boom, desde afuera. Se va un poco, ¿me entiendes?
se desenfoca un poco y eso le permite tener esta otra perspectiva que se llama autoscopía, si quieres buscarlo. ¿Y cómo lo explica? Yo tengo un pariente, ¿no? ¿Ya? No nombrar en específico para no meterla al lío. Pero ella tenía le ocurría con frecuencia que iba caminando y de repente, pum, y se veía desde atrás. Chuta. Claro, eso también es una Y se autoscopía. volvía, pero no estaba en un estado de rema, que te vas caminando por la calle. Claro, De normal. repente, pum, y se veía la espalda, Claro. y otra vez volvía. Fíjate que me recordaste una experiencia bien pragmática del viaje astral en el caso de Jaime Galté. Wow. Porque Jaime Galté hacía sus diagnósticos cuando estaban las personas a distancia con desdoblamiento. ¿Podemos mencionar quién es Jaime Jaime Galté? Galté Garré es, a mi entender, el medium más fantástico que ha existido en Chile. Era un abogado de la Contraloría, profesor de la Universidad de Valparaíso, tengo entendido, y él tenía un tipo de mediumnidad realmente extraordinaria que fue, a mi entender, muy sólida. Él había un presunto espíritu Jalfane de un médico que trabajaba a través de él y daba diagnósticos alópatas, así, pero eran exactos, eran más precisos que los mismos diagnósticos que se daban a veces en ciertas situaciones. Muchas veces muchos médicos iban a contrastar sus diagnósticos con él. Y él, por lo menos en varias oportunidades, yo conozco por lo menos 3 situaciones en las cuales a las personas afectadas les pedía que le enviaran un croquis de la habitación y que él los iba a ir a visitar. Y estas personas aseveraban en algunos casos que sentían una presencia que los ocultaban y al otro día tenían que venir a Santiago y está el trabajo Jalfane con todo, con la receta y con todo lo que tenían a partir de ese viaje. Pero necesitaba un croquis. Eso te quiero preguntar a continuación. Sí. Ocarín pregunta, ¿el tipo de viaje que realizan los monjes tupiara, monjes espíritas que le llaman algunos, brasileros, para curar enfermedades, ¿es concretamente un viaje astral? Debiera hacerlo. Debiera hacerlo, claro. O sea, Un poco lo que estás mencionando ahora exacto, con más o menos, Galté. sí, es similar a lo de Galté. Y lo interesante era la cosa empírica, porque resultaba. ¿Y los que se comunican con difuntos de otra dimensión, los videntes? Alicia pregunta. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, un día podríamos hacer un especial de mediums. Perfecto. Nicole nuevamente pregunta. Importante, sobre todo hoy día. Más Interesante. Con eso, Sí, de mediums. Sí. Mira, Nicole, que nos había preguntado del viaje astral, de la parálisis del sueño, dice, tuve una experiencia de sueño lúcido antes de entrar a una intervención quirúrgica, donde vi la habitación, el lugar donde me dejarían luego de la cirugía, la hora de la operación en un reloj gigante, y cómo sería la intervención. Tal cual, solo cambiaron características contextuales. Puedo mencionar un caso de otro autor que se llama Kenneth Ring, un psicólogo, que plantea de que una persona... Proyecto Mega. El tipo estaba operado, una persona, y fue capaz de observar todos los elementos quirúrgicos. Lo interesante de esa operación en particular es que había que sacar toda la sangre del cerebro, una operación muy particular, para que pudiera ser llevada a cabo. Entonces, algunos plantean, como si ni siquiera estaba con irrigación sanguínea, estaba básicamente como en criogenia, cómo pudo ver ciertos objetos quirúrgicos que escapan el conocimiento y el sentido común de una persona que no maneja medicina ni maneja esa cirugía en particular. Y otro caso, una persona ciega que describe cómo llegó a su hospital después de un accidente de tránsito y describió el lugar sin haber nunca ido ahí y describió cosas que solamente podían ser observables por una persona que ve, y más encima una persona que ve y que conoce el lugar. Describir, claro. Interesante. Ahora, Tisca dice, tengo sueños lúcidos y me desdoblo casi todas las noches. Antes era de forma voluntaria, ahora no lo controlo. ¿Hay forma de controlar esto? Boom. Me tiene agotada mentalmente recibir tanta información y no poder sintetizar. Controlarlo. Fíjate qué curioso. Tengo sueños lúcidos, me encantaría. Porque todo apunta a tratar de obtenerlo, no a tratar de dejarlo. Claro. No sabría Claro, cómo claro. se podría renunciar a eso. No sé. Claro. Pero si tiene esa facultad ya de deber hacer pruebas, yo pienso que una cosa importante sería que pudiera ratificar con evidencia, ya que se dobla todas las noches, estas simples pruebas que hemos puesto nosotros. Interesante. Sería interesante y saber después los resultados. Ahora vamos a otra. Carlos dice, ¿algún modelo teórico que conozcas que vincule electromagnetismo y ionósfera como posible explicación física? Mira, un poco técnico, pero hay un tipo que se llama Michael Persinger, que tiene un aparatito que alguien tiene, que se llama el casco de Dios, que es una cosa que genera estímulos magnéticos y te provoca un desdoblamiento. Sombrero del diablo, hay gente muy irresponsable que utiliza ese tipo de cosas. Bueno, él plantea de que en el fondo nosotros cada vez que generamos un pulso cerebral provocamos
un campo electromagnético. Y ese campo electromagnético de alguna forma estaría conectado con el campo electromagnético mayor que el que está en la Tierra, dando vueltas. Entonces que de alguna manera los pensamientos llegan a una especie de internet electromagnética terrestre. Pero la teoría de Persinger obviamente es algo que está muy lejos todavía de cualquier demostración científica porque la mostró él y nadie más siguió su camino. Entonces pasa a ser como lo que llaman los gringos fringe science, como ciencia, como al límite, casi entre la ciencia y la pseudociencia. Pero es muy interesante ese modelo. Es lo único que conozco que asocia estas dos cosas. Hay el amigo que anterior no, a ver. Kent Hooper. Mis amigos, yo conocí a mi esposa mediante un sueño. Nunca la vi, pero ella me decía en el sueño, no, José, por ahí no, es por la izquierda, mientras me perseguía una pantera negra. ¿Qué es eso? Simbólico. Sí, Habría que ver, claro, habría que ver qué pasó con el resto de tu vida, si tuviste algún tipo de problema o algún tipo de revelación o algo. El inconsciente ahí es tremendamente increíble. Hoy esta pregunta habría estado el Cayo Paseciter. Mira, Yerko pregunta, ¿dentro de la religión histórica se hacen referencia a los viajes astrales? También, Rodrigo sabe. Sí. Dentro de la religión histórica, dentro de la religión católica, me imagino, ¿se hacen referencia a los viajes astrales? Cristianos en general, sí. Sí, en términos generales, más bien a la bislocación. El catolicismo hay muchas cosas vinculadas a santos que se bislocan, que ese es otro fenómeno. Que podríamos hacer también bueno, faltó citar acá, ¿ok? Aquí nos habla más de Jaime Héctor, dice, ojo Jaime Galtea, hay un biógrafo muy docto instruido sobre el tema. Sí. Ahora también puede ser los arrebatamientos que se describen el arrebatamiento, Biblia, claro, donde llevan a un santo, exacto, a un apóstol arriba de un monte. Esos podrían ser manifestaciones de viaje astral. Qué buena pregunta, quiero preguntar esto a ustedes, digamos. Se me salió un poco la pregunta, pero era si puedo mover objetos en estado astral. Telequinesis. Del mundo astral, obvio. Del mundo astral, obvio. Claro. Del mundo astral, sí. Sí. Pero eso no significa que lo reproduzca acá. Claro. Ya, desarrolla un poco, entonces, dice, Marcela pregunta, ¿al desdoblarse puedo levantar cosas o solo se traspasa las cosas? Se traspasarían. Es que la realidad sería otra, insisto, otra realidad física y otra realidad dimensional también, ojo. Sí, es que lo que pasa es que hay diferentes planos en el astral. Hay, por ejemplo, fíjate que por las experiencias que yo he tenido y las que he recogido de otros, hay momentos en que tú como que te corporalizas. Estás como en un sueño, tú en un sueño haces cosas. O sea, como que ese mundo se vuelve como a cristalizar. Pero el fenómeno que yo al final voy a exponer, digamos, que es lo que yo creo que pasa acá. Hay como dimensiones transitorias donde tú prácticamente eres solamente como una especie de fluido etérico, donde obviamente no puedes tener contacto con las cosas. Pero después llega otro plano en que tú ya eres una persona cristalizada, en otro tipo de dimensión, que es muy parecido a lo que ocurre en los sueños. Justamente. Ahora, otra pregunta, porque ya vamos cerrando, llevamos 1 hora de programa. Libros que nos pueden recomendar. Yo les recomiendo, que es interesante, el de Michael Raduga, que lo pueden bajar de internet, se llama La Fase. Me gusta porque es muy explicativo y tiene varias técnicas, diferentes técnicas para tratar de hacer los viajes astrales. Cualquiera de proyecciología que puedan encontrar de este instituto brasileño que tiene sede en varias partes del mundo, también son muy interesantes y muy serios. El otro, el de Monroe, que también se puede encontrar, el famoso Emisync. Que incluso tú tenías unos programitas que se podían bajar al celular, ¿te acuerdas? Sí. Mira, son unas ondas que se llaman bineurales. Tienen unos sonidos que tienen una frecuencia en un oído y tienen otra frecuencia en otro oído. Estas, cuando tú las escuchas con audífono, generan una ilusión. ¿Una ilusión de qué? De que el cerebro podría estar escuchando ciertas ondas que no puede escuchar. Es medio técnico eso, pero el cerebro escucha, el oído escucha cierta frecuencia. Las frecuencias que nos interesan para estos viajes es mucho más baja de lo que el oído puede escuchar. Pero si tú generas esta divergencia, le generas la ilusión al aparato auditivo de que puede escuchar estas ondas y estas ondas se reproducen dentro del cerebro. Mira, yo recomendaría este. Este es el mejor libro del mundo. Variedades de la experiencia anómala. Qué buena. Este libro es como que tiene todo respecto a cuestiones parapsicológicas. La Biblia parapsicológica. Desde la APA, la Asociación Psicológica Americana. Qué buena. Es súper
Qué bueno. Mira, para que lo vean, así, es un libro como serio. bueno. Pero eso no quiere decir que no tenga los conocimientos que otros no tienen, pero esta es como una versión así como súper estándar. Una Qué cosa bueno. interesante, ya sabes que estos experimentos Stanley Kriebler. de visión remota están en internet, yo lo encontré buscando, están en inglés. El protocolo que usaban los militares para hacer el experimento. ¿Ah, en serio? Sí, ¿Está? sí, yo lo encontré. Ah, qué Así buena. que si buscan un poco por visión remota, proyecto Stargate, lo van a encontrar y lo van a pinchar y sale en inglés. Oigan, Todo lo que ellos hacían. ¿les parece que vamos cerrando? Me parece. Sí, porque hoy yo ahí justamente quiero hablar de cuál es mi postura de eso. Ya. Lo que ocurre es que después de comprobar este tipo de cosas, ¿cómo lo hago calzar con algo que para mí es esencial, que es lo siguiente? Y le pido que traten de poner atención a esto. Nosotros estamos indisolublemente unidos al mundo que percibimos. Somos una sola cosa. Piensen que esto fuera un juego de video de los niños, por ejemplo, el castillo Wolfenstein, Ya. donde va uno, ¿cierto? Un militar, no Sí. se va matando a otro militar. Igual y se nos corre. cayó el tiempo. Claro. Yo creo que el Quake. No, Quake también. No, pues, muy bien. No, pero Castillo todo se juega al Wolfenstein. Wolfenstein. Entonces piensa en eso. Me gusta el Castillo Wolfenstein. El avatar, ¿no es cierto? De Warcraft, que es con el que uno se identifica cuando juega, no puedes sacarlo del juego, ni puedes salir de él. No puedes llevarlo, no sé, al GTA San Andreas, que es otro de un delincuente, ¿no es cierto?, que anda en una ciudad media gringa, por ahí haciendo pura barrabasada. No puedes hacer eso, no puedes sacar al soldado Wolfenstein y ponerlo en el GTA San Andreas. Eso es exactamente lo que ocurre con nuestro mundo. Nosotros tenemos nuestro mundo en la mochila. No puedes desprenderte de él. Ya. Es imposible. ¿Por qué? Porque la percepción que tú tienes y que construye tu realidad la compone todo. Lo que estoy viendo, la alfombra, ustedes y mi propio cuerpo. Son una sola cosa. Entonces es imposible que yo pueda salir de mí mismo, que soy una sola cosa con mi universo, con mi burbuja, y meterme yo, mi propio avatar, en otra. Entonces, ¿cómo hago coincidir entonces estas experiencias? Y la conclusión a la que he llegado es que en los infinitos mundos que nosotros podríamos percibir eventualmente, este es uno. Pero en este está Norberto Salinas material. Está el Norberto Salinas onírico, el Norberto Salinas astral, e infinito Norberto Salinas. Y bajo ciertas condiciones de inmovilidad, fíjate que tiene mucho que ver. Por algo tú, para hacer un viaje astral, el primer requisito es relajarte, estar quieto. Estos mundos como que de repente se pueden trasladar. Entonces no es que yo pase al astral, es el Norberto astral que se traslada conmigo. Él tiene las experiencias que son propias de su mundo y yo las recuerdo el otro día. Ah, entiendo. Entonces eso explicaría montones de cosas. ¿Por qué uno no puede hacer experiencia? ¿Por qué no puede espiar? ¿Por qué no puede adivinar los números de la lotería? Porque no estás en tu mundo. Cuando tú haces un viaje astral y te duermes y ves que empieza el viaje y que sales de tu cama, ya estás en otro mundo. Norberto material se durmió. Y a veces tiene la fortuna del otro día recordar todo lo que te pasó. Exactamente. Esa es mi visión. Tu visión, Rodrigo. Buenísima. Sí, me hace reflexionar, Norberto. Sí, es que este hombre es capísimo. Capísimo. Que quiero mandar un saludo a mi amigo acá del canal de YouTube, que también me han preguntado que por favor que los pesquemos, porque han hecho varias preguntas y no lo hemos podido pescar. Pero concuerdo con Norberto, yo creo que hay un punto bien importante y lo que me ha quedado hoy día de este programa, me ha quedado por ahí una espinita, que el hecho de cómo será posible, si es posible, abordar en términos de datos un diseño experimental para poder confirmar este tipo de experiencia bajo modelos que nosotros más o menos, o simplemente tenemos que sacudir el modelo y empezar a reflexionar que el método también, bueno, con sus límites, hay que, no sé, hay que agregarle algún tipo de elementos que nos permitan ingresar de vanguardia a este tipo de experiencias que las vive mucha gente. Sí. Que son parte de un encuentro de una ley, como plantea aquí en Wilber, una de las leyes de la verdad es estado comunitario, la capacidad que tiene algo de reproducirse o replicarse en cantidad de posibilidades en personas distintas, bajo distintos tipos de preceptos culturales, etcétera. La experiencia la vive mucha gente, por lo tanto yo no creo que sea constructor o patologizar tampoco el camino. Ahora, yo siempre he pensado un poco, ahora reflexionando lo que decía Norberto, creo que está un poco esta situación a nivel dimensional, creo que hay un background energético nuestro que recién estamos empezando a comprender, creo que un porcentaje de experiencias de estas son
representaciones internas de tipo psicológico, y hay otras que simplemente obedecen a una materialidad más bien externa. No creo que haya que tenerle tanto miedo a decir que existe lo de afuera y lo de adentro. Yo creo que somos un flujo de información y de algo más que eso, o bastante más que eso, que estamos intentando aprender, pero que estamos en un límite interesante. Mira, mi percepción de hoy día es lo siguiente. Parece que esta experiencia tiene que ver con el cuerpo, como muy bien plantean. Algo pasa con el cuerpo y algo pasa con ciertas situaciones que hacen que nuestro cuerpo se ponga en jaque. Parece que nuestro cuerpo es una representación interna también. Entonces, a veces cuando estás cansado, a veces cuando te sientes que estás muriendo, o estás muriendo realmente, a veces cuando estás bajo drogas, o a veces bajo sueño, parece ser que esta interpretación de lo que nosotros conocemos como corporalidad se distorsiona. Entonces, yo no sé qué tan lejos podemos llegar con esto, pero sabemos de que al parecer la corporalidad y la expresión interna de la corporalidad tiene que ver con estas experiencias fuera del cuerpo. Esto será un fenómeno de nos pondrá en duda nuestra percepción de lo que significa nuestro cuerpo y cómo es una ilusión de nuestro cerebro, o será de que nosotros viajamos hacia otras dimensiones. No lo sé. Eso yo creo que es parte de futuras investigaciones, futuras reflexiones. Pero les agradecemos a todos por haber participado. Sí, porque muchas preguntas, mucha buena onda. Y nada, pues esperamos la próxima semana. Nos preguntan ahí qué habrá en el próximo capítulo. Perdona, ¿puedo dar un sí, por favor. Probablemente el próximo miércoles partamos un poquito más tarde. Ya, ok. ¿Por qué? Porque es el lanzamiento de mi... por supuesto. Libro de, pero qué bien. Como Nila Solano, como autor de cuentos de terror en la librería TXT de Huérfanos. Así que a todos los que quieran ir, los dejo invitados. Van a estar todos estos panelistas ahí. César Parra que va a hablar. Estamos invitados. Así es, próximo miércoles 18 a las 16, no, a las 18:30 horas, en lo que era antes la antigua Feria del Libro de Huérfanos. Maravilloso, ahí estamos. Y un saludo, por favor, a todos mis amigos de Brasil que estuvieron escuchando esto. Y los felicito por su tremenda iniciativa, que ya lleva como alrededor de 30 años, y ojalá que lo sigan investigando con la seriedad y los protocolos con que están haciendo lo que ellos hacen en el tema de la conciencia. Súper. Solamente cerrar de que una persona nos pregunta de unos sistemas con mediciones, con unas cámaras infrarrojas. Algún día podemos hablar quizás de los fantasmas de eso. Sí. Y también de que deberíamos estar auspiciados por alguna empresa de papas fritas. Si no ven con papas fritas. Y Alex se ofrece por una futura regresión. Bueno, no sé, ahí podemos hacer muchas cosas. Muchas gracias por la participación hoy día. Nos estaremos viendo el próximo miércoles. Chau, chau. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.